La cooperativa surge allí por los años, en el 1970 exactamente, y de esos principios, que fueron 7 socios en los 70, estamos en el 2021 con casi 900 socios. O sea, yo creo que el proyecto en 52 años ha sido bastante próspero. Yo creo que la calidad empieza en el campo, empieza en el trato que el agricultor le da a su producto, y ese producto luego empiezas a tener un valor ya añadido desde que llega del campo hasta que aquí se transforma en aceite. Si quieres competir, yo siempre he pensado que en estos sectores, en el sector primario, la competencia tiene que ir a calidad, desde el campo hasta la cooperativa. Aquí tenemos un maestro en Mazara o maestra también, y por supuesto cuidando mucho la elaboración, la limpieza y el uso. Para mí como presidente, haber alcanzado un logro que yo creo que cualquier presidente debe ser el objetivo, de que tu cooperativa, si no sea la mejor, que luche por ser la mejor. Yo creo que para mí y para mi junta rectora ha supuesto un logro de reconocer nuestra labor y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo por hacerlo, pues yo creo que al final lo hemos conseguido en cierta medida. Esto no ha parado, porque no hay que pararse nunca, habrá que seguir trabajando para seguir cada vez un poquito mejores. La cooperativa está en un nivel bueno o muy bueno, con lo cual yo mismo a mi junta y a todo el equipo de trabajo de Colival me felicito. La verdad es que en un mundo de hombres haber una maestra de Mazara pues es un orgullo. O generalmente en lo que es las almazaras y lo que conlleva la agricultura siempre estamos rodeados de hombres. Pero para mí fue fácil al tener pues mi gran maestro, que fue mi padre. Entonces enseguida aprendí por los pasos que había que saber para hacer un buen aceite. Aquí en esta cooperativa lo bueno que tenemos es que hacemos equipo. Tenemos equipo para lo que es elaboración, equipo directivo, y lo que hacemos es ser una piña. Y si hay algún problema, siempre estudiamos las estrategias entre todos y cada uno tiene su forma de pensar, de exponerla y después de resolver. Entonces yo creo que lo importante no sean hombres o mujeres, sino el equipo que formamos entre sí unos y otros. Alma de Mujer nace, pues al fin y al cabo, como llevaba mucho tiempo, yo veía que la cooperativa siempre venían los socios pues a traer la aceituna, a llevarse el aceite. Entonces lo que hice es remover un poquito a lo que era la socia y que la socia fuese partícipe de lo que es su empresa. Entonces, ¿qué creé? Pues Alma de Mujer, un aceite que iba en homenaje a las mujeres que estamos trabajando en este sector. Hicimos la recolección, la elaboración la hicimos aquí, la hice yo, y después el embotellado lo hicieron ellas mismas. Ellas fueron partícipes de todo el proceso de Alma de Mujer. Entonces, claro, ese año fue un año de muy poquitas mujeres, porque el proyecto se hizo al fin y al cabo entre pocas. Cuando se dio a la luz, las mujeres se interesaron y el año siguiente, entonces teníamos muchas más partícipes, muchas más socias. Y lo que hemos hecho es potenciar la figura de la mujer en este sector. La verdad es que el premio de igualdad lo recibí con mucho orgullo, porque detrás de ese premio hay mucha vivencia, hay mucho trabajo, en el cual poquito a poco pues ha ido reflejando y es un orgullo recibirlo. Al fin y al cabo, detrás de ese premio hay muchas historias, mucha vida en esta cooperativa, y no sobre como digo yo, la capitana de esta cooperativa, sino también las mujeres que están organizando, que están en la Junta Rectora y la socia. Para ellas es una igualdad en su reconocimiento del día a día. Entonces, claro, para mí fue sinceramente alegría y orgullo del trabajo que hay detrás de ese premio. Mi padre era socio de la cooperativa, entonces él me pasó sus acciones cuando se jubiló, entonces yo me dediqué completamente al campo y gracias a él estoy en las cooperativas. Para mejorar, yo creo que sería la situación jurídica y el reconocimiento general del trabajo laboral que tiene la mujer agrícola y ganadera en el campo. Yo suelo pensar que las mujeres tenemos un punto de vista diferente, ¿no? Entonces el agricultor siempre tiene un método general o un método manual, entonces las mujeres siempre solemos pensar diferente o actuar de forma diferente, depende de cómo viene la situación de cada trabajo. Yo solamente soy una más que anima a las mujeres a participar en el campo, que se arriesguen, que no es complicado, que muchas mujeres se asustan porque piensan que el trabajo sigue siendo difícil
que es un trabajo de esfuerzo, pero en realidad no, es un trabajo que suele gustar, y muchas veces hemos vivido antiguamente en el campo y mujeres y hombres trabajaban por igual, entonces ¿por qué ahora no? Hace un año hablar de futuro era casi dejarlo en suspenso. Yo creo que hay que seguir apostando por la comercialización, por la empresa como empresa. El futuro no es fácil porque cada vez hay más competencia y cada vez la competencia es mejor, y eso está bien, con lo cual nunca podemos dejarnos ni una pieza de descanso. Tenemos que seguir siempre hacia adelante para intentar lograr seguir como estamos o mejor, que es el logro. Yo creo que ese es el objetivo, y el futuro yo creo que va a ser bueno porque hacemos un producto muy bueno, cada vez tiene más reconocimiento, o sea que con lo cual yo le auguro a la cooperativa mejores tiempos de los de ahora, seguro.